Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, jóvenes? Jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Bueno, pues en esta noche de domingo estaremos enlazándonos hasta la Argentina con Daniel Ferminades, que sabe usted muy bien que participa con nosotros, colabora con nosotros ya desde hace algún tiempo y que hoy viene a presentarnos un tema bien interesante. ¿Realmente los extraterrestres son nuestros hermanos mayores? ¿Por qué vienen? ¿Qué quieren? ¿Por qué nos contactan? ¡Ay, cucú! Ese es el tema de hoy, así que la invitación para que usted se quede, la invitación para que entre todos estemos muy al pendiente de todo lo que implica realmente pues este gran tema. Vámonos inmediatamente con la vía de contacto. Mire usted que a través de el Facebook, que lo está mirando usted en estos momentos en pantalla, usted puede darle seguimiento a todo el trabajo que venimos realizando a través de Johanan Díaz Oficial. Ahí lo está mirando. Así que síganme, estén muy al pendiente y entre todos seguir conociendo, avanzando dentro de todo lo que implica realmente este gran tema que es las otras realidades. Así que en Facebook usted me encuentra como Johanan Díaz Oficial. Tenemos que el correo electrónico es johanandiaz@gmail.com y el boletín de la insólita experiencia más 52 55 44 65 77 50 para que ustedes puedan integrarse, para que ustedes puedan estar ahí muy al pendiente de todo lo que implica pues este tremendo tema que siempre le digo a usted nos lleva a diversas consideraciones. Así que bueno, pues ahí está. Pues vamos a hacer contacto entonces hasta la Argentina con el maestro Daniel Ferminades. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Johanan. Buenas noches para toda la audiencia, Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. igualmente. Pues hoy es un tema bien interesante porque a partir de ese conocimiento que usted maneja, nos va a hablar acerca de la importancia de por qué los extraterrestres se contactan con nosotros, por qué andan acá en nuestro planeta, pero sobre todo, ¿realmente son nuestros hermanos mayores? Muchas veces he escuchado, o la mayoría de personas he escuchado que dicen, es que mi hermano mayor y viene de otro. Dije, ay, pues yo no tengo hermanos mayores y menos de otros planetas. Pero nosotros podemos identificarlos así. ¿Cómo debemos de, o qué debemos de pensar de eso? Sí, pienso que está muy bien la expresión. Y así se pueden considerar como hermanos mayores, ¿no? Inclusive es una expresión que resulta ser reconocida por ellos como válida y a la vez es un reconocimiento desde la humildad, ¿no? Porque bien podrían desde tener un mayor conocimiento, una mayor evolución y por ende han alcanzado tecnologías que están por encima de nuestra imaginación y bien entonces podrían tal vez ponerse títulos de maestros que a nosotros también nos gustan los humanos, encasillar así a veces a quienes nos dan las enseñanzas, ¿no? Pero ellos mismos se consideran hermanos mayores y por lo pronto, bueno, más allá del término que nosotros utilicemos, la realidad es que son seres que han podido evolucionar espiritualmente, por supuesto, siguiendo el camino del amor y esa evolución amorosa, esa evolución respetuosa por toda forma de vida, le ha permitido alcanzar también un desarrollo tecnológico. Hay que entender algo, tal vez los humanos, no importa el planeta al que pertenezcamos, sea este o sea otro, y si es otro, nosotros lo llamaríamos extraterrestre, ¿no? Pero no importa el humano a qué planeta pertenezca, en reglas generales no inventamos nada, porque todo está claro y dentro de la luz para el creador. Y él es el que devela o revela a aquel que a través de su pesquisa, de su investigación, llega desde su esfuerzo a alcanzar cierto conocimiento
que puede acceder justamente por el esfuerzo personal de investigación y que será para un beneficio de la sociedad de la que ese investigador forma parte. Entonces, hay una realidad. Nosotros estamos en la misma condición que cualquier otro ser de cualquier otro planeta en cuanto a que también tenemos investigadores, por ejemplo. Pero nosotros todavía no alcanzamos como sociedad humana a unirnos por ese amor. Y el amor todavía lo manejamos de una manera muy limitada, no lo conocemos en toda su dimensión, porque el amor que tenemos es por una persona, por algunas personas, hacia determinadas personas, pero no tenemos el amor universal, es decir, ese amor que se brinda de igual manera hacia el universo, es decir, o hacia toda la vida que se expresa en el universo. Estos seres que se acercan a la Tierra, que les es posible hacerlo porque la tecnología se lo facilita, alcanzaron esa tecnología para poder salir de su planeta por el hecho de que no está en la conciencia de ellos exportar egoísmo, como si tal vez lo haríamos nosotros, ¿no? Estamos pensando en llegar a Marte, pero para colonizarlo, es decir, es algo que en la Tierra estamos entendiendo de a poco que no se debe, que no corresponde. Ya sabemos de lo que es la colonización, lo sabemos en América, se sabe en muchos lugares del mundo que todavía sigue habiendo colonias, y entendemos la mayoría de las personas en el mundo de que está mal, pero sin embargo pensamos que está mal dentro de la Tierra, pero no está mal llevarlo a otros planetas. Y sí está mal, porque hay que respetar la libertad que la vida tiene en todo el universo. Entonces, bueno, ellos han evolucionado y han ido entendiendo esa libertad que la vida tiene para expresarse y justamente en todo su proceso evolutivo y lógico, ir cambiando, ir creciendo. Y como el amor también fue creciendo entre ellos como comunidad, ¿no? Como planeta, como humanidad dentro de su planeta, le permite, como decía, alcanzar tecnologías que les es develada, es decir, en sus investigaciones les es develada ciertas tecnologías que pueden comenzar a manejar porque no tienen el fin de hacer ningún daño, ningún mal, ni ningún otro propósito que no sea de utilizar esa tecnología para el crecimiento, ¿no? Entonces, esa tecnología que ellos tienen les posibilita, bueno, acelerar inclusive muchos procesos de evolución o de transformación dentro de lo que son, por ejemplo, los vehículos de expresión de cada uno de nosotros como seres. Entonces, bueno, sabemos, ¿no? Que hablamos de que tenemos chakras. Bueno, ellos tienen tecnología para estimular el despertar de esos chakras y la puesta en funcionamiento para que esa energía que comienza a generarse en uno a partir también de esos vientos estelares que ponen en movimiento esas turbinas, comiencen a, bueno, facilitarnos el crecer y abrazar a ese universo. Pero claro, está en nosotros tener que dejar de lado y hacer ese sacrificio por hacer a un lado, dejar detrás y superar, trascender y aprender lo que debemos de aprender de la vida en egoísmo que venimos llevando. Entonces, tenemos que trascenderla, no olvidarla y no desentendernos, porque hay que aprender de todo eso. Si no aprendemos de esa piedra con la que vivimos tropezando, tal vez volvamos a tropezar. Entonces hay que aprender por qué no hay que tropezar, o por qué resulta un tropiezo, ¿no? ¿A qué nos conduce? ¿De qué otra manera debemos de conducirnos en la vida si no es siguiendo el impulso de nuestro yo? Bueno, acá ellos vienen a hablar de lo que es el amor universal, vienen a dar ejemplo de lo que es el amor universal. Y un gran ejemplo de que respetan y entienden con profundidad ese amor universal es que a través de milenios que hace que se acercan y que están cercanos a la humanidad,
respetan a la humanidad en su evolución sin intentar inmiscuirse en sus asuntos. Y lo que están tratando de hacer, como hace siempre un maestro o un hermano mayor, ¿no? Que crece en amor, es aconsejar del camino que hay que seguir para mejorar la condición de vida de uno mismo y por ende también de la sociedad a la que uno pertenece, cuando uno pone en práctica o lleva adelante lo que va aprendiendo. Entonces, ellos, habiendo formado una humanidad en su propio planeta que está unida por amor, como algún día también lo haremos nosotros, quisiéramos servir con ese amor y llegar ahí a aquellos lugares en donde todavía el amor no ha calado profundo en el corazón de las personas. Entonces están queriendo llegar, están queriendo servir. Y para poder llegar y servir, bueno, se valen de la tecnología, pero también hay que entender algo. Tienen esa tecnología para poder moverse en el espacio, en el tiempo y entre dimensiones. Pero también hay una realidad de que cada planeta tiene una regencia de una conciencia cósmica universal que supervisa la evolución dentro de ese planeta. Entonces, esa conciencia cósmica que tal vez podríamos llamarle Dios, eh, y no estaría mal la expresión, eh, agrupa también y va formando a través del tiempo, antes que la propia humanidad se cree dentro del planeta, lo que se llamó una hermandad blanca, es decir, una cantidad de maestros y de seres, si se quiere, pertenecientes a los reinos sutiles superiores, que van a ir supervisando la evolución de la vida dentro del planeta, ¿no? Y quiero decir con esto que para que ellos vengan a esta tierra se ofrecen o están a disposición, es decir, dejan ver en el universo que están en condiciones y con disposición de ayudar y de asistir ahí donde sea que hace falta. Perdón por la comparación, porque tal vez hay toda una gran distancia y sobre todo de conciencia y desarrollo, pero así como pueden ser que lo hacen los servicios de emergencia, ¿no? No sé, los bomberos, el 911 están ahí, sabiendo que si uno los llama, ellos van a responder. Entonces, desde el esquema planetario también se produjo la invocación. ¿Por qué es importante que estén? Bueno, son hermanos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que han vivido cosas que nosotros estamos por vivir o viviendo sin todavía comprender bien el por qué o cómo vivirlas. Entonces, como ellos ya la han vivido, la han superado y la han trascendido, saben qué es lo que se puede esperar siguiendo este camino que tenemos que seguir o transitamos hoy. Entonces, pueden advertirnos sobre ciertas cosas, pueden acompañarnos en ciertos momentos donde necesitamos ese apoyo, esa compañía de un hermano mayor. A veces podemos solos, no es tan fácil, a veces resulta un poco más sencillo, pero a veces se pone tan difícil que necesitamos de que alguien nos dé la mano y nos lleve y nos acompañe en ese proceso. Hoy se puede ver que la humanidad está en ese momento en donde necesita más de la mano, ¿no? Siempre han estado, mientras la humanidad se fue creando y evolucionando y organizando, siempre han estado acompañando, ¿no? Hay relatos históricos en donde se hablan de ciertas apariciones o de ciertos seres, han quedado registros de pinturas, de grabados, en donde se ven, ¿no? Que no eran seres pertenecientes a este mundo y que hoy uno asocia directamente con la vida extraterrestre. Entonces han estado, pero siempre con un bajo perfil, es decir, queriendo ayudar sin figurar, sin aparecer, sin buscar el like, es decir, para ayudar. Y lo están haciendo, y lo están haciendo a distancia. Pero hoy, como decía, el mundo necesita de la mano. Por eso también hoy, me refiero hoy no solo a este presente de este momento, sino a este momento de la humanidad. Desde ya hace un tiempo empezaron a hacerse más visibles, más evidentes, este,
muchos casos en el mundo de lugares y de regiones específicas donde abunda la cantidad de avistamientos, de apariciones, de personas contactadas, que canalizan, que reciben mensajes, que son constantemente asesorados por comandantes, por seres que tienen, bueno, un grado espiritual dentro de lo que es esa humanidad extraterrestre mayor que el resto, que la mayoría, ¿no? Por eso se entiende, un comandante está por encima de una cantidad de subordinados. Bueno, esos comandantes son seres que tienen una mayor conciencia para poder perdón, administrar el movimiento de sus subordinados, para poder llevar adelante el plan. Son los que en general conocen el plan a un grado mucho más profundo que la mayoría de los restos de tripulantes y de colaboradores. Entonces, ellos son también los que desarrollan esas capacidades y que lo manejan con mayor fluidez para comunicarse telepáticamente. Entonces, es muy común que las personas que canalizan suelen ser que lo hacen con comandantes. Entonces, bueno, hablan los jerarcas, los que están a cargo. Y bueno, ¿por qué están? Y porque ese amor que tienen en su humanidad, en aquel lugar en donde viven, tienen su morada, tienen su familia, tienen y forman parte de una civilización, eh, quieren servir, entonces ya tienen un orden en su casa y quieren que ese orden reine en todo aquel lugar en donde todavía no se lo conoce. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, utilizan la tecnología para llegar. Pero como les decía hace un momento, hay una hermandad blanca en la tierra que produjo la invocación, es decir, el llamamiento. ¿Y por qué ellos? Bueno, tienen la tecnología para llegar, pero a la vez son hermanos mayores. Es decir, son, si se quiere, semejantes a nosotros. No me refiero a la forma física, porque eso puede variar dependiendo de la región del planeta o del cosmos en donde se encuentran, pero sí han aprendido, todavía pertenecen a una humanidad, si se quiere, de otro planeta que ha evolucionado y que está un paso más allá que esta humanidad, un paso tal vez largo. Esto, bueno, entiéndase que han trascendido muchas de las limitaciones que todavía tenemos nosotros y seguiremos teniéndola por un tiempo porque muchas de ellas todavía ni las reconocemos como limitaciones, pensamos que son parte de nuestra naturaleza y las aceptamos, así que no las enfrentamos, no las reconocemos, no nos preparamos para superarlas. Hablo en que la mayoría de la humanidad está en esa condición, ¿no? Algunos comienzan a despertar y a darse cuenta que hay que esforzarse un poco más para poder llegar más allá o poder ver aquello que no es tan evidente a la mayoría de la vista de las personas. Entonces, ellos están queriendo ayudar desde su tecnología, desde su lugar, acompañando todos estos procesos, guardando distancia. No es tiempo que la humanidad pueda entrar en contacto. Sí hay individuos dentro de la humanidad, bueno, ustedes lo están sabiendo probablemente así como lo expreso y muchas cosas hasta mejor que yo, pero que están tratando de llevar siempre, y siempre ha sido así, ese mensaje de amor, pero siempre están hablando de que el cambio depende de nosotros. Entonces, si Dios nos dio libre albedrío, si tenemos la libertad para elegir, nadie por debajo de él es quien para infringir el libre albedrío. Entonces, no van a venir a la tierra a darle a la humanidad acceso a una tecnología que promete cambiar la humanidad para bien, nada más que cuando cae en manos de las personas especuladoras, y eso que podría ser un bien lo ven como un comercio y bueno, ahí es en donde comienza aquello que quería ayudarnos a crecer, a lastimarnos y a generar roces y bueno, y molestias, ¿no? En lo que hace a la humanidad. Y tal vez lo volvemos en definitiva en algo que resulta maligno para nosotros. Pero bueno, la venida de ellos es como hermanos mayores a querer ayudar a sus hermanos menores. Eh,
para salir adelante, compartiendo sus conocimientos y están muy cercanos a nosotros. Ellos están más cercanos, los hermanos mayores, como se les dice, a nosotros, están más cercanos ellos que, por ejemplo, la Hermandad Blanca, que son maestros que pertenecen a un reino superior espiritual, ¿no? Al reino, al quinto reino de la naturaleza, es decir, el reino superhumano. Entonces, están muy por encima. Ellos podrían llegar más fácilmente, por ponerlos así, tal vez es más fácil entrar en diálogo con un hermano mayor que con el padre. Es decir, ellos es más fácil entrar en diálogo con ellos, están más cerca nuestro, están un paso más allá porque han avanzado, porque han llegado a esta existencia antes que nosotros y por eso hoy tienen una adultez que, bueno, nosotros vamos en camino de alcanzar y desde ahí nos pueden guiar, pero bueno, el padre está por encima de todos nosotros, aún de los hermanos mayores. Así que ellos, como están más cercanos a la humanidad, es que colaboran. Esto es tal vez como resumido, y bueno, y ahora podremos ir profundizando cada una de estas cosas o inquietudes Claro. que tengan y yo puedo evacuar, pero más allá de esto que tiene que ver con este presente que estamos viviendo, cuando se acercaba el tiempo de que la humanidad fuera a tomar forma dentro de lo que es la naturaleza de este planeta, hace algún par de cientos de miles de años, muchísimo antes había que preparar la tierra, que es un poco lo que hablan las escrituras sagradas, ¿no? De la formación y la creación del paraíso. Bueno, creo que no es ninguna revelación asombrosa que les diga que las cosas no se hicieron en 6 días, como dice la escritura, sino que llevaron millones de años darle forma al planeta, darle forma a la vida, a la naturaleza, a los reinos que iban evolucionando y dentro de ese reino que todo se basó desde un principio, desde el reino angélico, que es aquel que puede proveer de sustancia a los ideales superiores. Entonces lo pueden sustanciar. La primera sustancia más densa es la mineral. Entonces, habiendo sustancia mineral, lo que podemos llamar, luego de mucho tiempo de evolución de esa sustancia, un planeta, que está de alguna manera conformado por minerales, dentro de ese reino mineral tiene que ir surgiendo el vegetal, a partir de la evolución del reino vegetal que se ancla en el mineral, irá surgiendo el animal, y dentro de ese reino animal irán evolucionando especies, cada una de esas especies con sus particularidades, y algunas de esas especies evolucionarán de tal manera que irán con su forma física abriendo camino a la formación y al nacimiento de una humanidad. Por eso se dice, venimos de el mono, ¿no? Bueno, no es que el mono pasó a ser humano, pero en definitiva, esa forma física fue la más idónea, pero parte de una evolución de un plan consciente, la que estaba siendo preparada y puesta en condiciones para que sea habitada por una conciencia individualizada, es decir, el ser humano, una mente propia, tenía capacidad de pensar por sí mismo, a diferencia de los animales que pertenecen a almas grupales, en donde se guían por instinto, es decir, el alma grupal que va recopilando la información y la experiencia de cada una de las células que pertenecen a esa alma, que sería cada animal de cada especie, recopila información y esa información es la que también nutre a todos los animales que nazcan dentro de determinada especie, ¿no? Porque ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que un pichón de un ave que nace en cautiverio nunca vio sus padres y lo crié? Aquí en la casa lo hemos pasado con alguna de mis hijas que crió pichones que cayeron de los árboles. Eh, y ni siquiera tenían los ojos abiertos cuando los tomó, o sea, recién nacidos y jamás vieron sus padres y ella los crió, les dio de comer, los cuidó, los atendió y cuando fueron creciendo
se los liberó cuando llegó el tiempo de que hacía calor para que no pasaran un mal momento y lo que hicieron es, en la jaula que tenían, que estaba abierta para que ellos entraran y salieran, y comenzaron a formar un nido que es idéntico al que hacían sus padres. Y sus padres no les enseñaron a hacer el nido. Ahora, bueno, ese es el instinto. No hacía falta que se lo enseñen, ya estaba dentro de lo que es esa conciencia grupal. Bueno, el ser humano tiene intuición, no instinto, aunque muchas veces parece más obrar por un instinto o una intuición poco desarrollada, por eso tenemos ciertas actitudes que a veces son como animales. Bueno, esto es un poco un panorama por el cual se acercan y quieren apoyar. Pero lo que quería decirles con esto es que cuando el planeta se estaba formando, había que acelerar ciertos procesos para que la naturaleza se poblara y tuviese la riqueza suficiente para que el reino humano naciera, o comenzara a desarrollarse y a expresarse con contados individuos. Y entonces ellos asistieron con sus naves trayendo de otros planetas dentro de este mismo sistema solar, trayendo plantas y algunos animales para poder poblar y porque de alguna manera todo eso favorecía también, de acuerdo a las necesidades del planeta, al el poder procesar determinadas energías y generar determinadas irradiaciones que favorecería esa humanidad naciente, ¿no? Entonces ellos ayudaron con sus naves a traer, bueno, lo que hacía falta materialmente para ayudar. Y hoy están haciéndose cada vez más evidentes, cada vez más visibles, cada vez más notorios, cada vez más personas se están preguntando qué es esto y empiezan por el hecho de estar preguntándose, a querer investigar, a sondear. Hoy tenemos los medios de comunicación, las redes que nos conectan con todo el mundo, en donde podemos saber prácticamente en el momento y a veces hasta en vivo se están transmitiendo ciertas cosas que están pasando en otro lugar y esto despierta el interés de muchas más personas todavía. Eh, pero bueno, también sabemos que hay mucha especulación porque lógico, para muchos es muy incierto todo esto de qué será, de por qué vienen, bueno, estas preguntas que muchos se hacen, ¿no? Yo tuve posibilidad de tener muchas experiencias porque mi despertar se dio en un tiempo y en un lugar que aquí en la Argentina fue, digamos, de notoriedad desde la Argentina a nivel mundial, que fue en los años 83, 84, 85, en una zona que se llama Capilla del Monte. Yo vivía ahí y entonces yo tuve mi proceso de despertar en esos momentos, en esos días, en ese tiempo, y en esos momentos tuve la oportunidad de tener contactos o intercambios con muchas de todo esto que parecía un fenómeno que yo la verdad a veces me asombraba de con qué naturalidad tomaba esos encuentros, como si fuera algo que siempre pasaba o que era algo normal. De hecho, en realidad lo es, ¿no? Para nosotros es algo asombroso, pero es lo que hacemos cualquiera de nosotros con que sentimos presente a algún familiar y quisiéramos darle nuestro apoyo porque tal vez lo necesita y viajamos subiéndonos a un auto, un coche, a un bus, a un avión o caminando, y vamos a visitar y a verlo. Bueno, esto es así. Entonces, les decía esto porque tuve la oportunidad de ver y de estar dentro de naves porque fui invitado, tuve la oportunidad de encontrarme con seres que yo en un momento pensé, antes de enterarme que eran seres, que eran una nave y en realidad eran seres de luz, pero claro, uno ve una luz que sale de la Tierra y con sus colores y radiación, pero de repente habla y tiene partes que son translúcidas y tiene otras partes que parecen ser más denso, tener un cierto
cuerpo, así una forma o materia, y se expresa y se comunica y uno le escucha con claridad y el mensaje es amoroso y es tranquilizador. Eh, y bueno, eh, a veces se ven luces que parecen naves y no son naves, son seres que son luz, y se expresan, ¿no? Pude ver también y entender, y me lo compartían, cómo se pueden, porque tienen con tecnología, pueden de la cuarta dimensión en la que suelen estar moviendo, hacerse visibles en la tercera dimensión y hacer maniobras en la cuarta dimensión que están, aunque lo vemos desde la tercera, que aquí en la tercera son imposibles de realizar, ¿no? Movernos en ángulos rectos, es decir, a grandes velocidades, salir parece disparados, desaparecer, es que aparecen y desaparecen o se hacen visibles o no. Pero bueno, no lo hacen obviamente por un juego, sino que es parte de su realidad y parte también, según algún momento, cuando este tiempo de desaparición en esta zona de Argentina, ellos decían que estaban haciendo todo eso porque querían llamar a los suyos a ese lugar para que de alguna manera vayan preparando ese lugar, porque en un futuro sería un lugar importante de convocatorias y que uniría mucho a las personas. Y yo pude ver, por ejemplo, que personas que se acercaban por la parte fenomenológica, las luces, bueno, había sectores donde se quemaba el césped y no crecía más, y después crecía el césped ahí y se quemaba todo alrededor menos esa zona, los animales no entraban, bueno, cosas que eran muy llamativas, mucha gente que investigaba y venía por todo esto, y mucha gente que, viniendo por lo fenomenológico de la luz y de pensar que eran extraterrestres, no querían saber nada ni veían ningún tipo de vinculación con tema espiritual. Si uno le hablaba de algo espiritual y del amor, decían, no tiene nada que ver, los extraterrestres con el amor. Y algunas otras personas sentían que sí. Y entonces, como todos convergían en ese punto, comenzaron a intercambiar y empezaron a cambiar muchas personas que solo veían la parte fría, ¿no? Y especulaban sobre si es nave, tecnología, serán de otro planeta, será algo nuestro y que nos ocultan, todas esas cosas. Empezaban las personas a intercambiar y empezaron a entender la importancia de lo espiritual. Y yo vi presenciar, perdón, muchas personas que fueron cambiando e incorporando en su vida, ¿no? Esta idea o esta noción de que somos un espíritu, que estamos aquí en la Tierra teniendo un cuerpo como una nave en la que tenemos que viajar, un vehículo en el que tenemos que movernos. Entonces se fueron abriendo y ahí se juntó y se unió todo, ¿no? Y eso hablaban ellos un poco, era ese propósito de en ese lugar en particular, eh, eh, aparecer de manera tan numerosa, tan frecuente, ¿no? Uno en aquel momento iba a comer una pizza a algún restaurante y el mozo había visto naves, recibía mensajes y de ahí era común todos los días porque era realmente, era frecuente todos los días, al punto que llegaron a poner, que está creo que hasta el día de hoy todavía, una cámara en vivo que está tomando el cerro porque ocasionalmente algo aparece y lo registran, ¿no? Pero bueno, en aquellos momentos era muy numeroso. Pero bueno, la idea y la intención es ayudar y asistirnos para que podamos desarrollarnos en amor, en paz, en comprensión, en compasión, pero primero entendiéndonos entre nosotros para poder abrirnos hacia ellos y para que ellos puedan llegar hacia nosotros sin alterar nuestra evolución natural. Porque si nos dieran la tecnología para poder viajar en el espacio como ellos pueden hacerlo, ya sabemos, ¿no? Hay personas muy poderosas y muy ricas que quieren ir a los planetas a colonizarlos, a conquistarlos y a convertirlos en esto que es este planeta en el que estamos, que no lo tratamos de la manera más amorosa posible. Entonces, bueno, ya previendo que esas son nuestras intenciones o nuestra realidad,
guardan distancia y van dosificando de a poco en la medida que es necesario los conocimientos y con aquellas personas que son de conciencia más abierta eh, se comunican. Y entonces también a través de esas personas, bueno, llega un poquito el mensaje al mundo, ¿no? Interesante. Vemos aquí y nos damos cuenta que hay una palabra clave dentro de todo esto, que es la palabra amor. Y esto viene de la mano también con tantos mensajes que llegan de esos seres, de esos otros planetas, donde nos hablan de eso, del amor, de la unión, y siempre ayudarnos en todo momento, regresar al origen. Y en el origen, según estos mensajes, estaría eso precisamente, el amor y la unión. Exacto, exacto. Bueno, no es nada nuevo. Lo que pasa es que hoy eh, que tenemos estos medios para poder comunicarnos y para poder también comunicarle al mundo, es el momento en el que también más se hacen presentes tratando de estimular a las personas a que busquen de cambiar, de incorporar en su vida aquello que transmiten como un mensaje, ¿no? Porque primeramente el mensaje puede que suene muy dulce al oído, si a uno le enternece y le conmueve, ¿no? Uno dice, pensar que ellos están dejando su familia a 20 años luz de distancia por estar aquí como desconocidos, ¿no? Uno pensará. Y entonces uno se siente, y yo no estoy haciendo nada por mí ni por el mundo, pero es que eso mismo nos estimula y nos lleva a pensar o cuestionarnos si no tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo. Y esto no lo hacen todas las personas. La verdad que siempre hablamos de que estamos en una escuela, la escuela de la vida, pero la verdad es que no todos los que están en la escuela quieren estudiar. Entonces, los pocos que sí estudian, o todos aquellos que estudian de alguna manera, a través de sus acciones, que será que en sus acciones incorporarán lo que van aprendiendo, comienzan a tener un comportamiento distinto al resto que hace caso omiso de las enseñanzas que le dan. Entonces, al tener ese cambio de conciencia y de actitud, llevando adelante la vida de una manera distinta, comienzan a dar ejemplo y a llamar la atención de algunos que a veces están más atentos a los compañeros del aula que al profesor, y entonces ven a las personas cercanas que hacen algo que ellos no lo habían pensado o que no lo harían de esa forma, y algunos lo cuestionan, algunos lo critican, pero algunos desde el silencio lo abrazan, a algunos les da de qué pensar, bueno, algunos se desentienden de todo eso porque solamente quieren creer en aquello que pueden palpar. Pero, ¿y por qué toda esta diversidad? Y porque es una escuela. En la escuela hay aulas y en cada una de las aulas corresponde estén el alumno que debe estar dentro de ese aula. Entonces, hay desde el kinder hasta terciario. Entonces, es lógico. Hay algunos que la vida la toman como un juego y hay unos que entienden que la vida es algo serio. Hay muchos que ya han ido aprendiendo tantas cosas que se dieron cuenta que su vida cambió mucho a partir de ese aprendizaje y de ponerlo en práctica. Hay muchos que se dieron cuenta que poniéndolo en práctica es la manera que tienen también de acercarlo a los demás. Entonces, bueno, hay toda esa diversidad y cuánta más. Entonces, toda esta realidad tiene que cambiar. Bueno, quienes vienen por toda la escuela, no por alguien en particular, porque todos tenemos que aprender, aún el que más cree que sabe, ¿no? Todos tenemos cosas que aprender y sobre todo, que esto es algo que es bastante común a todos, lo que tenemos que aprender es a multiplicar. Es decir, más que estar buscando para nosotros, tratar de encontrar o de buscar o de tomar lo que hay en nosotros de bueno para compartirlo con los demás y así de esa manera se multiplique. Es decir, si hay dentro de mí una buena semilla, la única manera que se multiplique es sembrándola, es decir, poniéndola en práctica, volcándola a los hechos. Si tengo la idea de cómo debe ser un mundo mejor, tengo que vivirlo y construirlo hoy, aunque parezca que a los demás no les interesa o no lo sepan apreciar. Es que no lo hago para que reconozcan mi labor,
lo hago por el bien de todos. Pero bueno, volvemos a esto, ¿no? Que estabas marcando lo importante, el amor. Cuando uno piensa en ese amor y sale del amor egoísta ilimitado por la persona que tengo al lado, por aquel que piensa igual que yo, por aquel que reconoce mi servicio, mi entrega, y voy más allá de todo esto, empiezo a ver a muchas personas que piensan distinto, personas que no conozco, personas que hasta se oponen a las cosas que hago, pero en definitiva son semejantes a mí, soy semejante a ellos, o sea, son otras personas como yo. Entonces, es fácil llegar al que me ama y también a su vez ese camino de amor facilita que aquel llegue a mí. Pero, ¿y las personas que mantengo la distancia porque piensan distinto? ¿Cómo puedo llegar a ellas si yo las mantengo a distancia porque piensan distinto? ¿Cómo ellas pueden acercarse a mí si por pensar distinto yo le pongo de alguna manera barreras, ¿no? Entonces, es el amor el que derrumba esas barreras, el amor es el que construye puentes. Entonces, lógicamente que quien más asistencia, más apoyo, más guía o contención necesitará dentro de la escuela, son los alumnos que pertenecen a las aulas más cercanas a lo primario. Es decir, aquellos que todavía siguen pensando que la vida es un juego o que le dedican más tiempo al juego que al trabajo y que al estudio y a atender las enseñanzas y a saber valorarlas. Entonces hay que repetirle tantas veces las mismas cosas y bueno, un día le quedará, pero no es que le va a quedar porque se lo repetí tantas veces, le va a quedar el día que se vuelvan adultos y preste atención a lo que se les está diciendo. Es decir, porque el valor está en cómo uno aprecia y toma todo eso. No es que a uno se lo quieran imponer, ¿no? Por más que uno tenga el mejor de los maestros, si uno no es un buen alumno, seguirá siendo un burro. Pero si uno en verdad presta atención a las enseñanzas de la vida, hay enseñanzas y hay lecciones por todas partes que podemos ver. Y no son precisamente que van a provenir de personas reconocidas, de renombres y con grandes títulos que en la tierra se pueden alcanzar. La sabiduría se adquiere poniendo en práctica lo que se sabe. Es decir, primero sé, tengo un reconocimiento, llega a mí el conocimiento intelectual. Hay un reconocimiento desde mi intelecto de una verdad latente, pero a su vez la vivifico y me hago consciente de ella cuando llevo en práctica aquello que reconozco como una verdad. Entonces, cuando lo llevo a la práctica, lo compruebo. Y cuando lo compruebo, lo afirmo en mí, me afirmo en ello y entonces a su vez también firmo mis acciones con esto. Es decir, lo llevo adelante, lo hago visible, lo comparto, me expreso a través de ello y no me cabe ninguna duda. Ya no es algo en lo que creo, es algo que sé. Entonces me afirmo en lo que sé. Pero bueno, ese es el camino que la humanidad eh, hoy está atravesando, o tal vez un paso que hoy la humanidad tiene que dar, que es ir saliendo de ese camino que viene transitando de creencias para pasar a tomar conciencia y conocer y alcanzar la realidad para afirmarse en ella y dejar de creer. Entonces, bueno, esto que estábamos hablando de esa vida que nos visita de fuera. Hay muchos que creen que son extraterrestres, hay muchos que creen que vienen a ayudar, hay muchos que creen que vienen a hacer daño, hay muchos que creen que vienen a hacer experimentos. Yo digo, ¿ustedes piensan que el universo va a consentir que alguien que vive del otro lado de la galaxia desarrolle tecnología para atravesar 100.000 años luz de distancia para venir a un planeta a ver qué tienen las personas adentro desarmándola? No, esas son películas para entretener a las personas, pero es decir, hay personas que tienen tanto temor que a veces ese propio temor le construye en su imaginación experiencias. Bueno, pero yo quiero dejar esto en claro. El mal es posible que se manifieste y que se exprese hasta un cierto nivel evolutivo.
dentro de estas tres dimensiones. Ya más allá el mal no puede ir, porque la vibración muchísimo más sutil que hay en los planos superiores no permite que exista esa vibración tan densa, ¿no? Que de alguna manera le da vida al mal o que el mal genera. Entonces, no se le consiente, como hoy les decía al principio, que un investigador llegue a descubrir la manera de poder desplazarse por el espacio a velocidades y llevar y exportar el mal, es decir, llevar guerra, llevar dolor, llevar ego, llevar maldad. Eso no se puede. Entonces, no viajan seres que hacen mal a ningún planeta. Y así como nosotros no podríamos llegar a otro planeta a modificarlo y hacerlo como nosotros queremos, porque cada uno de los planetas tiene su propia vida y hay un propósito y hay un plan que se desarrollará en el tiempo, ¿no? Yo puede que tenga ansiedad y tengo la semilla y la voy a plantar y esta noche mismo sin perder tiempo y mañana cuando me levante voy a ver qué hay para cosechar. Puede que mi ansia me lleve a pensar eso, pero no, cuando me levante mañana no voy a ver nada, la tierra sin que nada haya aparecido, y porque lleva tiempo que eso germine, que crezca, lleva todo un compromiso de cuidado para que eso se desarrolle, crezca sano, una atención constante y mucho de descubrimiento y mucha apertura e intuición para poder de alguna manera recibir a través de la intuición, inclusive de la propia fe, el cómo guiar y cómo acompañar en ese crecimiento un proceso que tal vez nunca viví. Entonces, a través de la intuición puedo llegar a darme cuenta de cómo seguir ese proceso y llevarlo de la mejor forma. Cómo cuido esa planta que viene creciendo, reconociendo en ella sus necesidades. Si necesita más nutrientes, que si necesita algún tipo de mineral, de sal, de desinfección, de riego, de cuidarle del sol. Son cosas que tengo que ir descubriendo. Y todo eso lleva tiempo. Entonces, estamos en esos tiempos en los que está llegando mucha asistencia para poder acelerar esos procesos. Y bueno, ustedes lo estarán viendo, que año tras año, cada vez hay más espacios abiertos para poder comunicar estas cosas con libertad, cosas que hace un tiempo atrás, bueno, en ese tiempo en el que yo hab- hablé, que viví esa experiencia personal en un lugar que públicamente se expresaban hacia el mundo, era algo que era tomado y juzgado por muchos como loco. Inclusive estando ahí y viendo algo que no era normal, mucha gente lo negaba. Están tan negados que ni siquiera viendo aceptaban que podía ser o que era algo fuera de lo normal o de lo común. Entonces, bueno, sigue habiendo personas, lógicamente, que piensan que todo esto no es real y es nuestra imaginación, y alguno quisiera ponerme un chaleco de fuerza y mandarme a un manicomio por lo que estoy diciendo. Sí, es así, pero en definitiva estamos viendo, y también es su presencia, su influencia, su irradiación, que está posibilitando y favoreciendo que haya más espacios para compartir. Hay más apariciones, hay más personas viendo, hay más personas registrando, hay personas que tienen documentos en donde pueden mostrarle al mundo lo que registraron. Después es libre la interpretación, pero el documento acá está. Entonces, todo eso de alguna manera empieza a moldearnos un poco, pero bueno, volvemos a lo esencial de todo esto. Eh, no se llega al cielo en nave, al cielo se llega en corazón. Es decir, uno tiene que entregarse al corazón y obrar con los demás como uno quisiera que obren con uno, obrar con los demás como uno entiende que se debe hacer, siendo justo, ¿no? Quitando las competencias, las comparaciones y entender que todos somos semejantes, más allá del color de nuestra piel, de nuestro pensamiento, del género. No tienen nada que ver esto. Somos espíritus que tenemos distintas formas y a través de ellas nos tenemos que expresar.
Bueno, vienen un poco a hablarnos de todo esto. Es difícil, lógicamente, que algo que tenemos en nuestra cultura de miles y miles de años, o a lo mejor muchas cosas muy recientes que estamos manejando y accediendo, se pueda cambiar fácilmente en un contacto que pueda haber por ver una luz en el cielo que no termina muchas veces de distinguir qué es, o en un mensaje que llegue que en pocas palabras y de una manera muy bien concentrada y concretada se da un mensaje que tiene como propósito estimular a la propia conciencia a abrirse a otros horizontes. Pero bueno, a veces el que canaliza lo ve con claridad y le emociona profundamente en la fibra de su ser, pero cuando va y lo comparte con los demás, a veces encuentra incredulidad. Bueno, pero es que es así. Si tenemos semillas que queremos compartir, porque sabemos que dentro de ellas hay una vida eterna o aquello que verdaderamente es de valor, y no todos van a tomar y recibir esa semilla, y aún muchos de los que la reciban no le darán el tratamiento que hay que darle, de depositarla en tierra, de preparar esa tierra, de estar dispuestos a partir de ahí a comprometerse, a acompañarla en su crecimiento para que un día dé frutos, o sea, se multiplique y entonces yo cuente con un número para dar, es decir, de mi propio esfuerzo. No es algo que alguien me contó, no es algo en lo que creo, es algo que sé y sé del esfuerzo para poder conseguirlo, para multiplicarlo. Entonces puedo hablar de todo esto porque es la propia experiencia, que es lo que hoy les decía, es la diferencia que hay entre la creencia, ¿no? Uno cuando le cuentan algo puede creer en lo que uno le cuenta, pero cuando uno lo ve no hay nada que creer, uno ve. Ahora, que uno sepa o no interpretar lo que está viendo, pero no cabe duda que uno lo vio. Entonces, bueno, es un paso. Ahora, lo que podemos ver más fácil, está más cerca de nosotros, es nuestro propio trabajo. Entonces alguien me puede hablar de que hizo magia con una semilla y cuánto le dio y cómo se multiplicó. Y yo puedo creer y quiero creer que es así porque conozco a la persona y sé que no miente y por qué me mentiría. Pero al fin y al cabo no sé cómo es ese proceso porque nunca lo llevé adelante. El día que lo haga yo, sacaré yo mis propias conclusiones y tendré mi claridad y podré tener mis afirmaciones y podré ir con esas afirmaciones a los demás. Afirmación no es imposición, o sea, no vamos a querer imponer. Acá caemos otra vez entonces en que ellos no vienen a imponernos porque tienen respuestas y soluciones y claridad y una humanidad de la que forman parte, en la cual reina el amor desde hace mucho, donde no se vota por democracia, sino que se reconoce desde la conciencia de cada uno aquel que es el que está apto para guiar nuestros pasos. Es decir, esto que hablábamos de referirnos hacia ellos de como maestros, perdón, hermanos mayores. Dentro de su sociedad también hay hermanos mayores. Entonces, lógicamente que quien debe de regir la sociedad es el mayor de todos, porque es el que tiene más experiencia y es el que de alguna manera ha pasado en algún momento por lo que cada uno de nosotros estamos pasando o tenemos que pasar. Entonces es lógico que él nos guíe. No es que lo vamos a votar porque hace promesas. No es que no hay votación, es un reconocimiento, es el mayor, indiscutiblemente, pero toda la sociedad lo reconoce, ¿no? Entonces, las cosas son claras cuando hay conciencia en todos. Ahora, cuando alguien gobierna y ese que gobierna quiere imponerle a los demás a través de la fuerza, los demás porque los presionan desde la fuerza hacen, pero no es que tengan conciencia para lo que hacen, ¿no? Bueno, todas estas cosas tienen que cambiar. ¿Y cómo cambian? Dejando el camino de creencia para empezar el camino de búsqueda de la sabiduría. La sabiduría no la vamos a obtener porque los extraterrestres nos dan mensaje. La sabiduría la obtenemos cuando ponemos en práctica la verdad que reconocemos. No es que tenemos que lamentarnos de todo lo que nos falta aprender. Tenemos que hacer algo con lo que aprendimos, es decir, con lo que sabemos. En las escrituras hay muchos mensajes. Los extraterrestres dan lo suyo y tendrán seguro mucho más para dar.
Pero no es todo lo que tendrán para darnos, cuánto más habrá, sino qué estamos haciendo con lo que nos dieron. No solo los extraterrestres, sino los propios terrícolas, ¿no? Que han visitado la Tierra en algún momento con más luz que el común y han dejado algún mensaje y han realizado alguna obra que ha llamado la atención de multitudes. Y en torno a esto, en nuestro mundo se han formado religiones alrededor de aquel que vino a traer un mensaje, se entendía, desde los cielos. No se lo llamaba extraterrestre, sino enviado del cielo. Pero si se quiere, casi que es un extraterrestre, viene del cielo. Pero dejó un mensaje. ¿Pero y qué hemos hecho? Bueno, nos aprendimos de memoria el mensaje, pero eso evidentemente no nos cambió, ¿no? Exactamente, como que no ha quedado muy claro ese mensaje. Y ahora, abordando esto precisamente que usted nos estaba mencionando, tenemos algo que también siempre me ha llamado la atención. Ese aspecto donde llevamos más de 2000 años que nos están dando los mismos mensajes, con palabras más, palabras menos, pero es el mismo, en esencia es el mismo mensaje. El amor, unión, autoconocimiento, son como palabras recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad, y sea desde cualquier religión, sea desde cualquier país, desde cualquier ciudad, desde cualquier época de la humanidad. Pero no hemos logrado al 2022 entender precisamente ese punto, esas palabras, lo que implica, porque pensamos que nada más lo único importante somos nosotros y nos hemos encerrado en como en una esferita de la cual no queremos saber nada de lo que hay alrededor de nosotros porque pensamos, reitero, de que somos los únicos y que nada más lo único importante somos cada uno de nosotros. Pero debemos de cambiar eso, porque si no, no vamos a poder avanzar. Por supuesto, es que eso nos está limitando. Si nos encerramos en una esfera, vamos a vivir dentro de ella hasta que en algún momento sintamos claustrofobia, si querramos salir a respirar y ahí encontremos con el mundo que tal vez nos impacte lo que vamos a encontrar, porque vivimos tanto tiempo encerrados que ver la realidad a lo mejor no nos paraliza, ¿no? Pero bueno, es que la humanidad no va a cambiar en su conjunto por la aparición ni de un ovni, ni de un extraterrestre, ni de un ser divino que aparezca entre las nubes, o aún baje y encarne en la tierra y dé un mensaje de paz y de amor. Ya pasó hace 2000 años y, y por lo menos los que creen en eso, los que son conscientes de eso, lo que la historia, si se quiere, un poco cuenta, y dejó un mensaje, pero en ese mismo momento no fue comprendido. Y al día de hoy, como estamos hablando, mucha gente busca de aprenderse de memoria todo esto. Y para mí es parte de esto que hablaba hace un momento, de este paso que tiene que dar la humanidad para pasar de la creencia a la conciencia, a los hechos, a la sabiduría propia. Es decir, aquello que yo voy corroborando y verificando al poner en práctica lo que sé de que así es. Entonces, hoy lo afirmo. No necesito fe para creer en ello. Hoy puedo dar fe de muchas cosas porque las he vivido. Entonces, si no las vivo, no puedo dar fe. Y entonces necesito la fe para creer. Pero si vivo creyendo, al fin y al cabo vivo en duda, vivo con inseguridad, porque creo, porque no sé. Entonces, si no sé, empiezo a especular, empiezo a soñar y a pensar en posibilidades. Y bueno, la mente casi no tiene límites para su imaginación, pero a veces hasta me creo lo que estoy imaginando. Una de las grandes confusiones por esta cuestión de estar más apoyados en la creencia que en los hechos concretos, que para llegar a los hechos concretos lo que hace la diferencia es el trabajo, es el compromiso con la verdad. Uno de los problemas de la creencia es que muchas personas creen que con aprenderse de memoria las enseñanzas y con un reconocimiento intelectual basta. Entonces, ¿cuántas personas van y pertenecen a su religión y leen el mismo libro que dice, amaos los unos a los otros? Claro.
ese es el camino, eso es lo que el Señor nos enseñó. Pero cuando salimos a la calle y vamos a conducir nuestro carro en un momento en donde es el mismo horario en el que todos quieren volver a su casa y son las bocinas y los apuros y los malos pensamientos y deseos, me incorporo y me sumo a todo eso. Me olvidé de amar al prójimo. Pero claro, porque una cosa es un reconocimiento intelectual y otra cosa es poner en práctica. Una cosa es aprender a leer la partitura y otra cosa es ejecutar en el instrumento. Entonces hace falta práctica, es decir, eso que pude leer y reconocer, ¿cómo sería llevar esto a los hechos, no? Entonces, es lo que viene a enseñar un maestro. Un maestro no viene a mostrar lo que él puede hacer, siempre viene a enseñar a la humanidad lo que la humanidad debe de hacer. Pero la humanidad no debe hacer lo que él dice, la humanidad tiene que hacer lo que entiende. Pero las personas se esfuerzan por entender o les basta con el entendimiento intelectual. Es decir, repito dentro del templo, del ambiente ahí en donde practicamos nuestras creencias o vamos a expresarlas o las seguimos, todo lo que el Señor dijo y las grandes verdades que reconocemos, nos transmitió y valoramos en Él el sacrificio que hizo por nosotros, pero ¿lo valoramos verdaderamente? Es decir, si cargó la cruz de la humanidad, como se piensa y se entiende de Cristo, ¿le estamos ayudando con esa carga? ¿Cómo le ayudo con la carga? Y por lo menos no cargándole mi cruz, es decir, haciéndome cargo de mis errores. Esa es la cruz, los errores de nuestro pasado, ¿no? Entonces, haciéndome cargo de ellos, reconociendo mis errores y buscar de redimirme. ¿Cómo? Aprendiendo de dónde cometí el error, por qué cometí el error y comprometiéndome a no volver a cometer ese error y a aprovechar cada oportunidad, cada momento que tengo de expresión para expresar amor. Siempre el amor construye puentes para unirnos, no importa las diferencias que tengamos. Somos individuos, siempre va a haber diferencias. Entonces, las diferencias no precisamente son distancias, es decir, son las particularidades. Entonces hay que aprender a respetar esas particularidades y aprender. Muchas veces la diferencia que puedo llegar a ver con el otro, que puedo llegar a tener con el otro, puede convertirse en una enseñanza muy valiosa para mí, porque estoy pudiendo aprender a partir de sus acciones, algo que tal vez yo nunca tuve la oportunidad de vivir. En lugar de estar criticándolo, me serviría tal vez para crecer, ¿no? Pero bueno, entiendo que eh, vienen a apoyar estos mensajes en donde lo que se requiere es de que saquemos del corazón ese amor hacia afuera, es decir, que esa luz que está en nuestro interior la exterioricemos y la volquemos en cada acción. Se dice, y yo estoy en condición de afirmar que así es, que el amor es el maestro de todos los maestros, pero el amor cuando lo ponemos de manifiesto en una acción es el maestro que nos enseña. No estén pensando que el maestro es una persona física únicamente. Sí, lo hay, pero bueno, no está hoy, pero tengo la oportunidad hoy de hacer algo, de hacer muchas cosas, constantemente surgen las posibilidades y tengo siempre al menos dos alternativas: pensar en cómo las abordo egoístamente, es decir, ver cómo aprovecho esa oportunidad y esa acción para hacer el menor esfuerzo posible, para tratar de sacar el mayor provecho posible, para tratar de ver si puedo solapar detrás de una apariencia una intención personal de conseguir algo, o en esa misma acción tratar de obrar de tal manera que sea útil lo que estoy haciendo y que mi intervención sea un aporte para la sociedad y para bien de todos. Y bien de todos estoy incluido. O sea, a partir de lo que voy a hacer, todos se benefician. No estoy pensando solo en mí. Si cada uno de nosotros como individuo pensamos solo en nosotros, somos miles de millones de personas que quieren tener cada uno su mundo aparte. Y entonces nosotros en esa actitud construimos lo que hoy hablábamos de esa burbuja en donde vivimos.
Ahora, si buscamos de integrarnos a los demás, que no es invadiendo, sino acercándonos, cada uno está dentro de su esfera evolutiva, ese es el libre albedrío, cada uno tiene libertad, pero nadie tiene la libertad, nadie tiene el derecho de transgredir la libertad del otro. Y sin embargo lo hacemos. Y entonces, ¿eso qué trae, qué genera? Bueno, algo que muchos conocerán como el nombre de karma, es decir, deudas, porque infringí la ley, infringí la libertad. Pero antes de infringir la libertad del otro, metiéndome en su vida, primero infringí mis propias libertades, porque yo tengo libertad para crecer dentro de mi libre albedrío, pero no para invadir el del prójimo. Entonces, para llegar a invadir el del prójimo, tengo que transgredir primero el mío. Entonces, el peso cae sobre mí más que sobre el otro, ¿no? El otro de alguna manera es un inocente que fue víctima de mi acción egoísta y yo soy responsable de la acción. Entonces, eso cae sobre mí. Bueno, eh, de los cielos en naves o con alas bajan a decirnos que está mal como estamos viviendo la vida. Es el tiempo de comenzar a cambiar y de hacernos adultos. No puede ser que vivamos diciendo que estamos en una escuela, pero que no tengamos la intención de aprender, que no hagamos silencio, que no sepamos callar nuestra mente, que la mantengamos tan saturada de información innecesaria, porque claro, hay de todo para consumir a través de los medios y de la vida y de todos los sentidos, pero tenemos que seleccionar qué consumimos, porque cuando nos sentamos a la mesa, seleccionamos lo que vamos a comer, pero cuando le tenemos que dar de comer a la mente, no hacemos ningún tipo de selección, ¿no? La mente se alimenta a través de los sentidos, lo que miro, lo que escucho, lo que palpo, lo que degusto, lo que huelo, es decir, los sentidos físicos alimentan la mente, ¿no? Huelo algo y enseguida busco de identificar qué es. Palpo algo mientras lo veo, si tengo la vista, y lo puedo distinguir, y hago un análisis y saco conclusiones y le pongo un nombre o lo afirmo, pero en definitiva todo eso alimenta la mente. Ahora, todas estas cosas que alimentan la mente son las que luego dificultan, cuando son innecesarias, hacer silencio. Y cuando tengo que pensar lo que el corazón propone, la mente está ocupada en tantas cosas que no tiene tiempo para darle valor e importancia a eso. Y sobre todo si el que gobierna nuestra vida es el ego. Si el ego es el que reina, el ego es el que manda lo que resulta más conveniente para uno. En cambio, el espíritu habla del bien común, ¿no? Es decir, está pensando en el bien del espíritu. El ego piensa en sí y el espíritu se mueve y le rige la compasión. Es decir, el amor que siente y quiere y busca de expresar por todo ser viviente, un amor respetuoso. Pero bueno, nos volvemos al ego con mucha facilidad, porque parece que es la forma más fácil de conectarnos con los demás, ¿no? Hay personas que dicen, ¿cómo puedo ser amoroso si tengo un jefe que me vive presionando y exigiendo? ¿Qué tiene que ver lo que hace el jefe con vos con ser amoroso? ¿Cómo puedo amar a una persona que es abusador o que violó a alguien? Amar a la persona, no lo que está haciendo, porque si la amas, el amor te va a poder acercar. Y de alguna manera, cuando te acerques, también el amor te va a ayudar a ver que puede haber alguna forma o la vas a encontrar para poder hacerle ver lo que está haciendo. No que tiene que cambiar y uno pretenda forzarlo, sino que entienda que lo que hace está mal, es lo primero que hay que ver. Ahora, si uno no ama, no hay acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, volvemos, digo, podemos retomar en sí lo de los extraterrestres. Lo que los trae es el amor, no una nave. La nave necesitan por lo físico, pero el amor los trae. Y si no tuviesen nave, y o aquellos que se quedaron en el lugar que se quedaron, están acompañando a aquellos que vinieron por amor. Entonces, nosotros lo sabemos hacer entre nosotros, con el vecino, con la persona que tenemos al lado. Sabemos hacer estas cosas. Puedo contarles
algo de una experiencia en la que me tocó materializarme en una nave, ¿no? Cuando yo estaba en estado de meditación y entonces me veo apareciendo dentro de una nave. Esto les digo para de alguna manera apoyar todavía más lo que les digo de ese mensaje de amor. Cuando aparecí en el lugar en el que aparecí, dentro de la nave, era un ambiente y un espacio en el cual tenían con ellos en la nave a muchos terrícolas, que aquí algunos entenderán fueron abducidos, eh, jamás a la fuerza, sino que están colaborando con ese plan desde la Tierra, así como los hay muchos que canalizan mensajes y buscan de difundirlo, hay muchos que de alguna manera ya están en condiciones de poder asistir físicamente, ¿no? Y aquí desaparecieron. Pero cuando llegué a ese lugar, era un lugar de esparcimiento dentro de la nave para los terrícolas con las cosas que nos entretienen a nosotros y había quienes estaban jugando a las damas y al ajedrez. A mí me dio una alegría tan grande, me dio una alegría de ver esa consideración que tienen hacia los demás. Pensar en nosotros para ellos es ver y reconocer nuestra realidad. Y nuestra realidad es que esas cosas nos entretienen, nos ayudan a pasar un tiempo, ¿no? A compartir entre nosotros un momento de alegría. No es una competencia, es un momento de esparcimiento. Pero ver eso en ese espacio de ellos me pareció algo tan considerado y tan amoroso a lo que nosotros tenemos que aspirar y que de alguna manera ellos vienen a apoyar para que entendamos eso entre nosotros. Pero como todavía no lo entendemos, difícilmente puedan ellos apoyar a algún investigador a que descubra o a que llegue a alcanzar ciertas energías que son posibles de acceder y no están muy lejanas al descubrimiento de la humanidad, solo que están veladas para que cambie y revolucione un poco esto de, por ejemplo, las energías, los combustibles fósiles. Hay energías que son inagotables, pero si se tomara esto, bueno, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Se invierte mucho dinero para que haya personas que se están quemando las pestañas en los laboratorios investigando, pero hay alguien detrás desde un vidrio que no he visto, observando y refregándose las manos de lo que voy a vender esta invención o este descubrimiento cuando salga. Entonces, bueno, ante esto que ellos lo están viendo. Tal vez a veces en su ingenuidad el investigador con todo el corazón piensa que lo que está investigando para la salud humana va a beneficiar a las personas que padecen alguna enfermedad que va proliferando y afecta a todos, pero hay algunos que forman parte de algún laboratorio que quiere comercializar todo eso, que bueno, tal vez esta mirada egoísta no la tiene el investigador porque él está pensando por la humanidad, para eso estudió y ahí se compromete y no está viendo de sacar provecho de esto, pero si hay alguien detrás que hace el aporte y si no es ese, es alguien todavía por encima de él, pero alguien está queriendo comerciar. Entonces, quienes vienen de fuera, quienes vienen de lejos, un hermano mayor, ve muchas cosas que nosotros ingenuamente no vemos, ¿no? Pensamos que ser buenos basta, pero en realidad hay que ser justos y hay que ser sabios y hay que ver las cosas como son. Nosotros queremos que las cosas salgan bien, pero hay otros que quieren que salgan bien para ellos, no para bien de todos. Entonces, bueno, quienes son hermanos mayores ven con más claridad todo eso que se mueve ahí tal vez en la sombra. ¿Y por qué ven lo que está en la sombra? Es porque ellos están en la luz. Y lo que para muchos está en la sombra, porque lo ignoran, para ellos está en la luz porque no lo ignoran. Es decir, lo conocen, no se cierran, no son incrédulos, no están teniendo creencias, son objetivos, ¿no? Están viendo la realidad. Bueno, muchas de estas cosas nos faltan, muchas de estas cosas que ellos traen como hermanos mayores son y deberían ser ejemplos para nosotros, ejemplos que tenemos que comprender peor, perdón, y seguir, porque seguir a través del entendimiento, jamás hacer
lo que otro hace, sino hacer lo que entendemos. Primero hay que entender. Y para poder entender, muchas veces necesitamos se nos dé un ejemplo. Por eso es la escuela. Están los profesores dando enseñanza, los alumnos en silencio, atentos a la enseñanza, y luego en la realidad viendo cómo la llevan a su vida diaria y cotidiana para que se convierta en algo accesible para ellos y posible de manejar, porque lo viven. Si no, quedará en su imaginación, dando vueltas y especulando alrededor de lo que se podría hacer con todo eso, ¿no? Entonces, yo puedo saber todos los materiales que se necesitan para construir una casa y los tengo todos en mi cabeza y constantemente cada vez que tengo tiempo y un momento me siento, cierro los ojos y empiezo a pensar en construir la forma que va a tener. Pero si siempre me dedico a pensar lo que haría con esos materiales y nunca compré siquiera un ladrillo, difícilmente un día tengo una casa. Entonces, difícilmente sepa construir una casa por el solo hecho de que la pienso y de que la imagino. Cuando vaya a los hechos y a la realidad, voy a ver que no es tan fácil como pensaba, ¿no? No es tan fácil meterse al agua y nadar como leer el manual de natación. Meterse al agua es otra cosa. Ahí corre riesgo la vida de uno, si uno no sabe mantenerse siquiera a flote, si uno no se sabe desplazar. Bueno, nos falta esa parte, los hechos. Entonces, ¿esto por dónde empieza? Y por todas aquellas personas que entiendan en su conciencia que los hechos son los que cambian la realidad, más que las buenas intenciones, y la disposición para todo, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo insisto, en que contá conmigo para lo que sea, pero cuando uno no sabe hacer nada, en realidad no puede contar con nada para esas personas, porque si no saben. Ahora, ¿y cómo sé? Estudiando y practicando. Entonces, ¿estamos en la escuela? Sí, las 24 horas del día, esta es una escuela. No es solo la escuela cuando nosotros queremos y cuando no queremos es un lugar donde podemos bailar y hacer fiesta. No, siempre es la escuela. Entonces, siempre hay que estar atento que hay mucho por aprender. El aprender no es solo la enseñanza que me da la vida, que me deslumbra, sino las posibilidades que me da la vida de poner en práctica lo que aprendí, porque tenemos mucho por aprender todavía a la hora de compartir lo bueno que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Hay muchos errores, hay muchos defectos, hay muchos pecados, se diría desde lo religioso, pero también hay mucha virtud. Entonces, hagamos el esfuerzo por salir adelante siempre desde la virtud y acrecentarla cada vez más, fortalecerla y multiplicarla. ¿Y qué espacio tiene que ocupar la virtud? Y el que está ocupando en este momento el defecto. Es decir, para que cada vez en los platos de la balanza haya menos fuerza o presencia del defecto y ahí empiece a prevalecer y a tener más presencia la virtud. Entonces, bueno, en un todo eh, que está compuesto por partes, hay partes de virtud y hay partes de defectos. Bueno, para que la virtud crezca hay que combatir y quitar el defecto. Y la manera de quitar el defecto es con sabiduría, es entendiendo qué me conduce al defecto. Y lo que me conduce al defecto normalmente es el egoísmo. Y el egoísmo se sostiene y se sustenta por todo lo que promete, por todo el placer y la satisfacción que promete podemos alcanzar, conseguirlo. Entonces, bueno, puedo alcanzar y buscar la satisfacción personal o puedo pensar en el bienestar de todos. Esa es una elección que siempre está ahí delante nuestro. Depende de lo que elijamos, será el camino que seguimos. Depende del camino que seguimos, será donde nos conducimos y aquello con lo que nos habremos de encontrar, ¿no? Claro, desde luego. Muy bien, le preguntan por acá, le dicen si Sofía Gales dice, los que vienen a violentar nuestro libre albedrío, entonces, ¿qué son? ¿Se está refiriendo a si vienen desde el espacio exterior Ajá, exacto, sí. Si vienen del espacio exterior y son malos, entonces, ¿qué serían? ¿de dónde salió eso? Porque esas son cosas que se dicen, ¿no?
que Exacto, hay sí. seres que vienen y hacen experimentos y que secuestran, y bueno, y hay personas que dicen haber sido abducidas y que están relatando que fueron de alguna manera víctima o presa de experimentos que les dejaron cicatrices, heridas, tanto emocionales como físicas, ¿no? O sea, se está basando, entiendo, y apoyando en eso. Exactamente, sí. Pero, claro, yo hoy en un principio les estaba hablando que hay muchas personas que tienen tanto temor que ese propio temor le da forma a todo eso. Ahora, el mal también es inteligente, porque hay personas que cometen errores y hacen mal sin darse cuenta, y hay otras personas que piensan eh, en hacer las cosas mal. Pi- Hacer las cosas mal, es decir, no les interesa cómo salga, lo único que les interesa es lo que van a obtener. Y como no les interesa las consecuencias y cómo se vean envueltos los demás a través de sus acciones, lo único que les importa es lo que van a obtener, hacen daño y hacen mal. Pero aun cuando se dan cuenta de que hacen mal, lo único que les importa es lo que van a obtener. Entonces hay personas que hacen mal conscientemente, de voluntad. Ahora, si el mal se puede hacer de una manera consciente, nosotros en esas acciones le dotamos de conciencia al mal. Entonces el mal comienza a tomar forma. Pero yo insisto, claro, esto es una afirmación mía, no sé qué valor puede tener para alguien ante tantas cosas que se dicen, pero no le es consentido a nadie en el universo salir de su planeta a hacer mal a otro. Entonces, no se puede alcanzar el desarrollo tecnológico para poder exportar el mal. Eso es una ley universal. Entonces, no pueden llegar aquí. Ahora, aquí pasan cosas, sí, como en parte tiene y se refiere la pregunta, y hay muchos relatos, pero insisto, hay un mal que tiene en planos sutiles, pero bajos, es decir, de vibración, que tienen inteligencia, hay fuerzas, hay entes, hay entidades. Nosotros le dotamos de entidad a una fuerza negativa cuando llevamos con algún propósito alguna acción de mal. Entonces ahí le dotamos de entidad, la individualizamos, pero es que no lo hacemos solos, porque hay muchas personas que hacen muchas cosas que son similares y para poder hacerlas necesitan apoyo, fuerza, buscan de sumar fuerzas. Entonces, están esa entidad y ese propósito eh, eh, porque los semejantes se atraen, por semejanza, de alguna manera se produce la invocación. Entonces, cuando yo pienso en hacer algún daño, en hacer algún mal, en tomar alguna venganza, ¿qué energía estoy invocando con esa acción? Seguro que la de Dios, ¿no? Dios está queriendo disuadirme de ese pensamiento o la energía positiva. Pero al tener yo esa intención de mal, estoy invocando energía negativa. Entonces, como hay entidades, o sea, hay energía negativa que cobraron de entidad, se individualizaron y tienen una inteligencia propia. ¿Por qué tienen inteligencia propia? Porque las personas que la llevan adelante le dan esa inteligencia porque estuvieron pensando en cómo hacerlo. Entonces crearon una forma inteligente que pueda hacer mal. Esas entidades son las que pueden proporcionar esas experiencias, pero yo les puedo asegurar, insisto, cada uno sabrá qué valor le da lo que afirma, pero yo les puedo asegurar, no se puede salir de ningún planeta en el universo llevando mal. No se le permite a ningún ser acceder a tecnología que le permita desplazarse en el universo con libertad, llevando virus, bacterias, maldad y propósitos egoístas. Eso no es posible. Perfecto, muy bien. Dice, le preguntan por acá. Ya saben, la palabra pregunta jóvenes. Dice María Guadalupe Curiel. Tengo un amigo que dice que fue abducido y que le dieron mucho conocimiento, pero no recuerda los pasos de hacer las cosas, solo las hace. ¿Es verdad que los extraterrestres dan conocimiento? Sí, totalmente, totalmente. ¿Por qué muchas veces no se recuerda? Porque si se recordara, empezamos a especular, que eso es algo muy común en nosotros. Y cuando especulamos,
comenzamos a enturbiar el mensaje, en donde se nos transmite en aquel plano, si se quiere, más hacia el corazón, y la mente participa proveyéndole de un orden a todo ese mensaje, ¿no? Para organizarnos de cómo llevarlo adelante en el plano este en donde uno recibe el mensaje de forma pura. Pero cuando venimos aquí entra la especulación y tal vez el entusiasmo de haber recibido un mensaje de hermanos mayores hace que se lo querramos contar a los demás. Tuve una experiencia, quiero que sepan, y me dijeron, y entonces empezamos a compartir algo que por algo los demás no lo recibieron. Y si se nos confía a nosotros es para que lo sepamos administrar, no para que lo regalemos así abiertamente. No es que nos pertenece y a nadie más, sino que tenemos que saber cómo administrar, cómo dosificar. Y para que no lo contamine la mente, porque empezamos a especular, a pensar, a ver, me dijeron que tengo que llevar amor en la vida, pero cuando me encuentro con esa persona que me debe dinero hace rato y no me lo da y no me lo quiere nunca pagar, devolver, no, a ese no le voy a dar hasta que no me devuelva el dinero. O sea, quiero decirles, entra el egoísmo nuestro, entra la mente y sobre lo que era un mensaje que debía ser puro y limpio, por especulación nuestra, lo enturbiamos. Entonces, eso hace que muchas veces se vele. Ahora, ¿cuándo es posible que accedamos a esto sin velos y que podamos recordar? Es cuando sabemos administrar sabiamente lo que recibimos, cuando sabemos callar, cuando sabemos compartir, cuando sabemos reconocer la necesidad del otro y brindarle lo que necesita. No es todo lo que tenemos, es lo que necesita. Es decir, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, cuando estamos aprendiendo a reconocer en qué condiciones está el otro y sabemos administrar qué es lo que necesita, es en donde se puede dar abiertamente y podemos recordar. Pero mientras tanto, muy frecuentemente se vela a la mente ese conocimiento. Pero la acción, el hecho que estamos viviendo, que siempre es algo nuevo y distinto en el presente, hace que en esa situación tal vez algunos sientan vivir como ese déjà vu, ¿no? Esto yo ya lo viví, ya lo pasé, tal vez no, pero en ese momento que está pasando esta situación es en donde está en sintonía el conocimiento que tenemos o la respuesta o la solución para el problema que surgió. Entonces lo podemos aplicar prácticamente y sale y fluye sin que de alguna manera haya habido especulación en nosotros. Entonces, el que se vele tiene que ver con que muchas veces no sabemos cuidar y controlar nuestra mente. Bueno, por lo que decía antes, ¿no? Es un barullo en nuestra mente de tantas cosas que andan dando vueltas que no distinguimos de bien, de mal, de necesario, de innecesario. Claro, desde luego. Muy bien, pues ahí está. Pues yo le quiero agradecer, don Daniel, que haya estado nuevamente aquí con todos nosotros, ayudándonos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas. Creo que esto nos sirve de mucho para ir matizando toda esa información tremenda que hay y que escuchamos y que nos llega constantemente. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación con usted para darle seguimiento a todo su trabajo? Bueno, hay una página que es www, o no sé cómo se dirá por otros lugares del mundo, impulso de una nueva vida.org. Esa es una página web en donde bueno, se publica todo las entrevistas, hay conferencias que he ido dando en distintos lugares del mundo, está fragmentado por temas para aquellos que no quieren escuchar toda una conferencia de 2 horas, hay temas específicos que de alguna manera grupos de trabajo de personas que los van fragmentando para poder facilitarlo, hay para imprimir, si se quieren, todo eso siempre es gratuito, o sea, el acceso es libre y gratuito a lo que gusten, a lo que quieran. Hay una agenda en donde están los lugares donde iré apareciendo, los vivos, y bueno, como les digo, muchos enlaces para tal vez en YouTube, conferencias que fui dando que ahí se encuentran, pueden ir directamente. Bueno,
en esa página. Perfecto. Perfecto, pues ahí está. Pues don Daniel, muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche y bueno, pues hasta un nuevo encuentro entonces. Gracias, Johanna. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias, bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a don Daniel Ferminades. Sígalo usted a través de sus redes sociales, de su página de internet, que, bueno, pues siempre nos lleva a muchas consideraciones bien chiditas dentro de lo que implica realmente todo este proceso de conocimiento, de entendimiento con esas otras realidades. ¿A que sí, jóvenes? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Estamos en vivo, sí, efectivamente, estamos en vivo. Gonzalo, gracias. Danito, muchas gracias. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ver, jóvenes de las insólitas experiencias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a cortar, vamos a regreso en 15 minutos, nos vamos a enlazar a los Estados Unidos, porque bueno, hace unos días me contactó una persona que está recibiendo mensajes sobre los grandes cambios planetarios. Es muy interesante todo lo que me ha comentado y por ese motivo hoy la invité aquí al programa. Así que en 15 minutos regreso y no se me vayan, no se me duerman, porque en un ratito aquí estaré con todos ustedes para seguir aprendiendo, conociendo, indagando, pues todo lo que implican estos tremendos, tremendos temas. Ok, jóvenes, ya está. Así que los veo en un ratito, jóvenes de las insólitas experiencias. No se le olvide regalarme una manita arriba. Vamos, 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 vamos con esas manitas arriba. Jóvenes, jóvenes, jóvenes ilustres y bueno, también invitarlos a que tu donativo es muy importante. A través de PayPal usted me encuentra como johanandiaz@gmail.com. A través del Super Chat también durante las transmisiones en vivo. Muchas gracias a quienes hagan uso de las bueno, pues del super chat y a través de Facebook con las estrellitas, porque tu donativo es muy importante, jóvenes de las insólitas experiencias. Así que, bueno, pues ahí está. Gracias, les mando un fuerte abrazo, nos vemos más tarde aquí en la casa de los Johaneros Go. Regreso en 15 minutos. Y no se olvide, porque luego se me quedan dormidos, luego me dicen, es que ya no me avisaste, claro que sí. Así que ahí está para todos ustedes. Jóvenes, nos vemos en un rato entonces aquí en la casa de los Johaneros Go. Gracias.